bueno, nos sacó en internet como a veces nos hace, y pues ya sabe que así es esta vida, así es este albur. Y vamos ahorita con nuestro otro invitado. ¿Se puede presentar con la persona? Sí, mi nombre es Félix Pérez Lucas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Ok, consejero, pues estábamos platicando de por qué fue dado de baja el anterior consejo. ¿Ustedes qué entendían, pues, por qué entendieron que el anterior consejo fue así que desafiliado? Bueno, de lo que tenemos conocimiento es que en su actuar no había desempeñado o desarrollado las funciones que le habían sido encomendadas como comité en combate a la corrupción. Entonces, ahí yo quisiera también agregar, porque ellos se ostentan como comité vigente. Sin embargo, como decía la licenciada Sandra, ese comité fue extinguido mediante la reforma constitucional del 120. Por la 64 legislatura. Por la 64 legislatura. Entonces ahí yo quiero hacer hincapié en eso porque el comité argumenta que dado que no hay una ley secundaria, ellos siguen vigentes. Sin embargo, como decía la licenciada, es la supremacía constitucional, es la que manda. Es decir, la reforma constitucional que se hizo extingue al Comité de Participación Ciudadana y crea el Consejo de Participación Ciudadana, de la cual nosotros formamos parte. Ahora bien, al crearse el Consejo de Participación Ciudadana, se corrieron por la 64 legislatura todos los trámites. En primer término, se creó la comisión de selección, que la hizo y que fueron elegidos y designados por el Congreso del Estado en la 64 legislatura. Es decir, esos 9 ciudadanos que conformaron esa comisión de selección, nombrados por los diputados, son las que corrieron todos los trámites para que se convocara a toda la ciudadanía. Nosotros no fuimos designados, fuimos elegidos a través de una convocatoria pública que se hizo pública y de los cuales participaron alrededor de 20 o 21 personas, ciudadanos, en esa convocatoria y que fueron cubriendo cada una de las etapas que marcó la convocatoria. Entiendo que al final los finalistas, entre los cuales quedamos nosotros, de acuerdo a las políticas, de acuerdo al proceso de selección, se corrieron esos trámites para elegir a los 5 ciudadanos que conformamos este Consejo de Participación Ciudadana. Hasta ahí todo ha sido legalmente de acuerdo a lo que el Congreso estableció. Es decir, en ningún momento ha habido una ilegalidad porque el Congreso fue quien designó a la comisión de selección. La comisión de selección, de acuerdo a sus facultades, emite la convocatoria pública hacia toda la ciudadanía y de las cuales nosotros participamos. Corre todo el proceso de exámenes, entrevistas y entonces elige a 5 ciudadanos. Y a partir de ahí, de esa designación, la toma de protesta y la emisión del nombramiento correspondiente, pues que era a partir del 8 de octubre, nosotros deberíamos de haber tomado ya la función de esos cargos con el comité coordinador. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el secretario técnico ha hecho obstrucción de su actuar como funcionario público al no hacerlo ante el comité coordinador, argumentando diversas situaciones. Ok, entonces lo que podemos entender es que esta 64 legislatura, que es la anterior, ¿no? Sí. La anterior los nombra a ustedes, da de baja el anterior comité, acusa desaseo, falta de acción. Ustedes entran con la 64 legislatura, me imagino que es una de las últimas cosas que hace. Y ya cuando llega a la 65, ¿qué? ¿Les dan para atrás o qué pasó ahí? Estamos en stand-by. La 65 legislatura no ha acordado nada al respecto, no ha hecho nada más que aceptaron el veto del señor gobernador, lo cual yo consideré en su momento muy positivo. ¿Cuál fue el veto del señor gobernador? El veto del señor gobernador a la propuesta de la ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción que la 64ª legislatura envió en sus últimos momentos. Lo enviaron en los últimos días de noviembre. Para su publicación. Ajá. Sin embargo, el gobernador la censuró. La veta y la regresa al Congreso para que se realicen las modificaciones o adecuaciones a ese proyecto de ley.
y ahí lo tiene, está en manos del Congreso que emita esa ley secundaria con la cual nosotros podemos actuar. Sin embargo, nosotros no fuimos creados de acuerdo a esa ley, sino de acuerdo, como hemos mencionado, a la reforma constitucional del 120. Entonces, solamente nosotros estamos en espera de que se publique la ley para continuar con nuestras funciones ya de manera plena, ¿no? Porque aun cuando hemos hecho nuestras funciones o actividades, no las podemos hacer en su totalidad porque no hemos podido tener la reunión con el comité coordinador, de la cual la licenciada Sandra Maribel es la presidenta de ese comité coordinador. ¿Por qué no han podido tener esta reunión? Porque el secretario técnico no ha convocado, o los miembros o integrantes de ese comité coordinador no se han reunido, a pesar de que la presidenta ha pedido al secretario técnico, al maestro José Esteban Bolaños, que convoque al comité coordinador para que podamos ya iniciar con los trabajos propios del consejo. Entonces hemos cumplido con algunas tareas, por ejemplo con el de vincular a la academia o vincular con la sociedad. Sin embargo, con el comité coordinador no lo hemos podido realizar por esa razón, porque el secretario técnico no ha convocado a este comité coordinador para que se haga la protesta o la toma de protesta de la presidenta de ese comité coordinador. Y es en este momento donde presentan esa denuncia, ¿no? Nos pueden hablar de esta denuncia penal, porque esta denuncia penal es contra, esta denuncia ante la Fiscalía es contra el fiscal anticorrupción, el Contralor, José Esteban Bolaños Guzmán como secretario técnico, contra José Ángel Díaz Navarro como secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, contra José Luis Echeverría Morales, del órgano de transparencia, y contra Jorge Nilo y Vargas Álvarez, el fiscal anticorrupción. ¿De qué va esta denuncia penal en contra de él? Esta denuncia penal la presentamos recientemente porque nosotros presentamos ante Derechos Humanos una queja. Y en esa queja, al solicitarme al maestro Bolaños el informe, el maestro rinde un informe en donde hace mención que él le solicitó a los integrantes del comité coordinador, les envió nuestra petición para integrarnos a dicho comité y ellos a su vez lo instruyen que para estar en condiciones de proceder de conformidad a lo solicitado y antes de celebrar dicha sesión, es necesario realizar los requerimientos de información correspondientes al Honorable Congreso, a la Consejería Jurídica y Secretaría de Finanzas, a fin de verificar la capacidad y responsabilidad jurídica de los consejeros, lo cual ellos como servidores públicos se están extralimitando, porque no tienen. Y además es curioso que todos contesten exactamente igual. Exacto, y todos los integrantes del comité, salvo el magistrado Alcántara y el magistrado Lagunas, contestan en el mismo sentido. Sí, así es. Lo que más nos llamó la atención fue que el secretario técnico, el maestro Bolaños, nunca acató esa indicación, porque él de manera dolosa, en el mes de diciembre, esto se lo piden en noviembre, deja pasar un mes, y en el mes de diciembre, el 2 de diciembre, pide a la Consejería Jurídica que confirme si se encuentra publicada la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, que confirme si existe una pronunciación de veto. Y la Consejería, esto lo hizo de manera dolosa porque a esas fechas ya sabía del veto, ya sabía de la existencia del veto, porque él estuvo inmiscuido en esa situación. Y le contesta a la Consejería que niega que la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción se encuentra publicada, que niega que la Ley del Sistema de Combate a la Corrupción se encuentre vigente y confirma que se presentó un veto total cuando nadie lo instruyó a hacer esa solicitud de información. Entonces, al percatarnos, gracias a la Defensoría de esta situación, es que determinamos presentar la denuncia penal y la denuncia de faltas administrativas graves ante la Secretaría de la Contraloría. Estos 4 servidores públicos están denunciados coludidos y denunciados por ejercicio ilícito. Así es. Sí, aquí las tenemos. Nosotros presuponemos el ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y los demás previstos y sancionados en el título 8º denominado delitos por hechos de corrupción.
Nos vimos obligados a esta situación porque yo en el mes de febrero traté de manera conciliatoria hablar con el señor Contralor. Me recibió muy amable, pero en concreto fue de que no van a permitir que el Consejo tome su lugar dentro del comité coordinador. ¿Por qué? Porque él tiene la falsa idea, la presunción de que al no tener una ley secundaria no tenemos la personalidad. Cuando mi pregunta es muy clara, tengo entendido que la Fiscalía Anticorrupción no tiene ley secundaria. ¿Por qué a él sí le permiten actuar? Sus actuaciones, entonces, ¿en qué las funda y motiva? Si ese es el alegato que nos presentan, que al no tener ley secundaria no tenemos la facultad, yo lo que les he dicho es que mi consejo no surgió por una ley secundaria. El consejo nace por una reforma constitucional, una reforma al artículo 120. Por ende, no estamos sometidos, como en el caso del comité, que al derogar la ley, los derogaron a ellos. Y fue muy clara el decreto 2495, que ya derogó al comité. Ellos sí están usurpando funciones. Pero entonces, ¿este comité quién les da ahorita reconocimiento? El comité coordinador, el Contralor, el fiscal anticorrupción, ellos, el titular del OGAIPO, ¿sí? Les dan cuentas a ellos, digamos. Así es. Tan es así que hasta la propia diputada Mariana Tiburcio los invitó a una reunión. Y además, aquí hay que tomar en cuenta algo que sí es importante. Lo que hace el gobernador es vetar la ley, pero nunca vetó la reforma a la Constitución. Así es. Entonces la Constitución sí desaparece al Comité de Participación Ciudadana, es decir, en la Constitución ya no existe, ¿no? Así es, eso entonces, es lo que... ¿en qué situación entonces esto nos pone a este sistema estatal de combate a la corrupción que se planteó desde el gobierno de Peña Nieto como la panacea o la gran estrategia para acabar con la corrupción en las instituciones públicas? Bueno, se planteó desde el gobierno de Peña Nieto que había algo claro. Sí. Sí. La esencia del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción es muy loable. Yo a lo personal creo mucho en el combate a la corrupción. Creo en que las instituciones están obligadas a transparentar sus acciones, a evitar conductas corruptas. El problema aquí es que esto lo volvieron político. Y yo lo he manifestado, es una situación de amiguismo, compromisos políticos, compromisos sociales, que porque es mi padrino, que porque tengo amistad. Enjuagues, digamos. Así es, o sea, sí, y más que nada, mi preocupación es que, y yo lo planteo, al gobernador lo engañaron, al gobernador no le dicen la verdad. Alejandro Murat. Alejandro Murat le dicen, es que le vas a pagar al consejo y al comité. O sea, hay abogados. Viene Tinajero, que no conoce la idiosincrasia de Oaxaca, él ni es de Oaxaca. ¿Quién es Tinajero? El consejero jurídico. Consejero jurídico del gobierno del Estado, no es oaxaqueño. El señor está inmiscuido en una serie de hechos irregulares. A nosotros nos hizo un análisis de la ley y del veto, un maestro del derecho constitucional, y en el cual una simple palabra le cambia el sentido a muchas cosas. Dicen, es contrario a la ley. No es contrario a la ley, no es ilegal la ley que vetaron. Había situaciones que quizás se excedían, pero era en beneficio de el combate a la corrupción. Consejero, ¿usted qué cree que nos pone esta situación en este cacaraqueado sistema estatal de combate a la corrupción? Nosotros estamos conscientes de que nos enfrentamos a un sistema corrupto, y lo digo de manera abierta porque es todo un sistema. Entonces, yo creo que es natural que cuando se ven afectados en sus intereses, pues obviamente reaccionan de esa manera. Porque si no lo fuera así, pues se hubieran corrido todos los trámites, tanto legales como administrativos, para que entrara en función el Consejo. Es la única razón que nosotros encontramos para darnos una explicación de por qué tanta oposición a que tomemos ya en sí nuestras funciones y facultades que tenemos como Consejo de Participación Ciudadana. No encuentro otra razón, y esa es la razón por la que nosotros optamos por poner estas denuncias penales y esta queja administrativa.
Porque imagínense, nosotros somos el Consejo de Participación Ciudadana, que es el combate a la corrupción, y si nosotros estamos siendo objeto de esa corrupción y que no hagamos nada, pues sería incongruente de nuestra parte decir, a ver, si ustedes mismos están sufriendo en carne propia actos de corrupción o de otra índole y no hacen nada, ¿cómo pueden defender a la ciudadanía? Entonces, por eso nosotros lo hicimos de esa manera, para poner esa queja y esa denuncia penal y queja administrativa para que pues se actúe, ¿no? Por lo menos tenemos que dejar esos antecedentes ante la ciudadanía de que nuestro actuar no está siendo por un interés personal, sino simplemente por la convicción que tuvimos cuando nosotros participamos en esa convocatoria pública para ser integrantes de este consejo, porque teníamos por un lado los conocimientos, la experiencia y la convicción, el profesionalismo para hacerlo. O sea, teníamos esa calidad moral y ética para formar parte de este consejo y actuar en consecuencia. Fortino Torrentera nos está viendo, gente que nos ve, tiene unos comentarios sobre esta situación. Dice, en Oaxaca estos organismos se crean como simulación de transparencia, es el modus operandi de la verdadera mafia del poder. Fortino también dice, es una recomendación de Fortino Torrentera hacia ustedes, sería bueno denunciarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que necesitamos, la participación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros éramos 5, quedamos 3. De estos 3, ninguno va a renunciar. Sí, yo estoy por 1 año y no pienso renunciar, se lo he manifestado al Contralor cuando me sugirió que porque estoy anímicamente devastada, que porque económicamente sí tenemos deudas, porque las hemos ido adquiriendo a lo largo de 6 meses, pero se lo dije en persona y lo repito, yo no pienso renunciar. ¿Por qué? Porque antes que nada tenemos una convicción de que como si los ciudadanos actuamos, la corrupción tiene que acabar, o cuando menos tienen que pensar antes de incurrir en la corrupción. Somos ciudadanos, no dependemos de ningún partido político, no dependemos de ningún personaje de la política, y eso ha jugado a nuestro favor, que es lo que tiene a su favor el excomité y los integrantes del comité coordinador. No nos quieren aceptar, no nos quieren, ¿por qué? Porque somos ciudadanos, no tenemos compromisos políticos con nadie, más que con la ciudadanía. Entonces, en base a eso hemos tratado de estar trabajando, vinculando con la sociedad, vinculando con la ciudadanía. Es muy triste y les reconozco, si a nosotros, que nos nombraron bajo una convocatoria, que cumplimos los requisitos, que pasamos una etapa de entrevista para la cual nos tuvimos que preparar, porque no podíamos llegar en ceros, nos preparamos y todo, nos hacen esto. ¿Qué pasa con la demás gente, con la ciudadanía? ¿Qué pasa con el ciudadano que llega a hacer un trámite y que si no se pone a mano no pasa ese trámite? Y vas y denuncias y nadie te hace caso. Entonces, eso es lo que a mí en lo personal me molesta, me causa mucha molestia. Porque dices, no es posible que en este pleno siglo XXI continúen con esas actitudes. ¿Usted tampoco va a renunciar, consejero? No tengo esta decisión en mente. El único que nos podría pedir quizás en algún momento, no sé si la renuncia o que desistiéramos, sería el Congreso, que es el que nos designó a través de esta comisión de selección. Y no sería renuncia, sí, porque yo se lo manejé al Contralor, se lo he dicho a varios servidores públicos, tampoco es a la fuerza. A mí me dice el Contralor que participamos por el dinero que pagan. Yo creo que como cualquier ciudadano, cualquier persona, siempre va a buscar el obtener un beneficio para su economía familiar. Yo tengo una familia que sostener y creo que todos estamos en esa situación y vamos a trabajar, no vamos a estar de vacaciones. Entonces me dice, deberían de ser honoríficos. El señor es servidor público, cuando sea legislador, que legisle lo que él considera. Nosotros participamos bajo una convocatoria, bajo ciertas reglas, y desconocíamos, y lo digo a título personal, la cantidad que le pagaban a los consejeros, en este caso a los integrantes del comité. Me entero gracias al amparo que presentó la integrante del comité, Sonia, fue Sonia, ¿verdad, maestro? Ahí ella anexó estados de cuenta y todo, ahí me entero de lo que realmente ganan. Entonces digo, por eso es que tampoco quieren renunciar, pero ¿dónde están los resultados? Yo le digo al Contralor, se lo dije a varios servidores con los que he platicado, no es cuestión que a la fuerza quiera estar en un lugar donde no me quieren.
A mí, así como me dieron mi nombramiento, que me den un documento en el cual a partir de tal fecha dejo de ser consejera y el consejo se extingue o yo no me quiere, pero que me lo den por escrito. ¿Sí? En este caso, ¿a quién le correspondería? ¿Al Congreso o a la Comisión de Selección? Nada más, porque ellos son los quienes dieron el nombramiento. Para poner en contexto, hay que recordar que cuando nace en Oaxaca el entonces Comité de Participación Ciudadana, también nace con ciertos cuestionamientos. La primera presidenta, no recuerdo su nombre, pero ella pidió Chagoya. María Antonieta. María Antonieta Chagoya. Que es ahijada de... Ya falleció, ¿verdad? Bueno, no recuerdo. No, la que falleció, la otra, no, la notaria. Sí, la notaria. La notaria, que es familiar o tiene vínculos también con el gobernador, ¿no? Se manejaban que era ahijada. Parece que el gobernador fue padrino de esta... No, eso fue del Instituto de Transparencia. Ella era ahijada, pero la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana también, ella pidió Chagoya, fuertemente vinculada al PRI. El segundo es Adán Córdoba, que fue parte de las negociaciones. Estamos hablando de supuestos ciudadanos. De supuestos ciudadanos que integraron la primera parte del Comité Ciudadano. ¿Quién es Adán Córdoba? Adán Córdoba, ¿estás diciendo? Sí, Adán Córdoba fue el segundo presidente del Comité del desaparecido Comité de Participación Ciudadana, que también tiene vínculos, sobre todo estuvo en relación con el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Es decir, y luego le siguió fue acusado de traficar influencias, algo así. Ajá, también fue acusado de tráfico de influencias, y luego está el último, Francisco Pablo Munguía, ¿no? Que recordemos que él trabajó de asesor para Benjamín Robles Montoya, que curiosamente la promoción del veto contra la ley secundaria fue precisamente a través de la diputada del PT, Miriam de Los Ángeles, ¿no? Vázquez Ruiz, exacto. Así es, ella aceptó. Entonces, digamos que el comité también fueron los cuestionamientos de que independencia no tenía, ¿no? Y sobre todo cuando los salarios se negociaron tan altos. Por ejemplo, la Defensoría, no sé si sigue existiendo, pero la Defensoría tenía un consejo de participación ciudadana, un comité de participación ciudadana, donde estaba Pedro Matías, ¿se acuerdas? Ellos creo que recibían... ¿Y donde estaba el actual defensor? Fernando Rodríguez Alamilla. Ah, es cierto. Estaban en el consejo. Recibían creo que 25,000 pesos al mes por participar en ese consejo. El Instituto de Transparencia también tenía un comité de participación ciudadana con un ingreso similar. Se crea el comité y se negocian salarios por encima, incluso similares al del gobernador, ¿no? Y con la negociación de los integrantes a partir de la repartición entre partidos políticos, ¿no? Es así un poco, y luego se crea este Consejo Ciudadano por esos señalamientos precisamente hechos por César Morales Niño y otros legisladores, ¿no? Sí, lo que yo me comprendí y lo acabé de corroborar hace unos meses con el informe que hizo Munguía Gaitán de un desayuno que hicieron en el Colibrí, y el video circula en redes, sí, en donde él dice que lo mandan llamar del Congreso y no fue, y que la autonomía del comité y cuestiones más, cuestiones menos, que ahí te enteras de muchas cosas que esta persona hizo extralimitando sus funciones y que también es motivo de responsabilidad administrativa. Lo más grave, estando el señor Contralor y el fiscal anticorrupción al lado. No, aparte en ese informe, Pablo Munguía hace referencias sobre presuntos hechos de corrupción y del papel de que jugó el sistema estatal de corrupción. Así es, ¿no? Y es muy en el asunto del manejo del equipo médico, de ventiladores, ¿no? Que quitó, en el inicio de la pandemia, que desvió del hospital civil para el hospital de especialidades y el ISSSTE, me parece. Entonces ahí es donde como persona, como particular, ¿quién tiene esas atribuciones? O sea, ¿no? lo que revela Munguía, siendo aún presidente del Comité de Participación Ciudadana, del extinto Comité de Participación Ciudadana, es que ellos van y detectan que no estaba lo que había comprado, lo que el gobierno del Murat estaba diciendo que habían comprado para la pandemia, ¿no? Y ahí mismo él dice que para cubrir la falta de ese equipo desviaron o movieron
equipo del Hospital Civil para otras instituciones y así se cubrió esa falla. Es lo que revela, ¿no? Ahora fíjate, lo paradójico es que cuando pues, aparte de eso, cuando lo revela, están ahí reunidos está la transparencia, está el fiscal anticorrupción, está el Contralor, está el tribunal. O sea, eso es... Todavía le pregunta el fiscal, ¿no? De que, ¿y tú cómo? No, el gobernador me... Hasta el fiscal estaba sorprendido de las acusaciones que estaba haciendo Munguía. O sea, lo toma tan, no sé, su manera de pensar, de proceder, lo toma tan común, tan a la ligera, inmiscuir al gobernador en esto, no, pues el gobernador, cuando el gobernador te da una indicación, más no te va a decir cómo la hagas. Para eso hay un marco normativo y aplicar el marco normativo. Pero O sea, son cuestiones que empezaron a generar ruido acerca de realmente si había un combate, ¿no?, de la corrupción. Nada más para ir cerrando, igual si nos quieren hacer comentarios, ¿cuál es el futuro? Porque ya van 6 meses de amparos, y amparos tras amparos tras amparos, y amparos por todos lados, amparos referente al tema salario, amparos referente al reconocimiento. Hay un amparo que resolvieron de Alejandro Pimentel, en el cual el juez le sobresee el asunto porque no hay materia para... ¿Quién es Pimentel? Uno de nuestros críticos más acérrimos. Ah, sí lo conozco. Sí, él ¿por qué? Por estaba en ese espacio, de hecho. Así hecho, por la selección de los integrantes. Argumenta que no fue el informado, notificado, que 3 integrantes no cubrimos los requisitos. Cuando el juez le razona, le motiva, le funda el por qué. Entonces, eso para nosotros, al menos yo lo veo muy bien, ya van los juzgados resolviendo. Afortunadamente este primer amparo que ya resolvieron, del cual tengo entendido también que el señor ya interpuso su correspondiente recurso de revisión, pero vamos en la ruta legal. El Consejo ha presentado 2 amparos, uno de omisión legislativa por la ley que el Congreso debe de expedir y publicar, otro por la cuestión de la firma del contrato y los pagos, que independientemente de que el Contralor diga de que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, no es así, que debemos de ser honoríficos, no participé en una convocatoria bajo esas reglas, ¿sí? De que estoy trabajando, sí estoy trabajando. ¿En qué sentido? En que lo único que nos dejan vincular con la sociedad. Nosotros estamos participando a través de ponencias, de cursos, de capacitar. ¿Por qué? Porque seguir manteniendo al pueblo en la ignorancia, eso es lo que propicia la corrupción, al desconocer nuestros derechos, al desconocer que tenemos medios para exigir la transparencia, la rendición de cuentas, y lo vamos a seguir haciendo. Yo termino en octubre y seguirán mis compañeros. ¿Consejero? Sí, bueno, yo veo dos escenarios a mediano plazo, ojalá que fuera corto. Primero, que se publique ya la ley, que está en manos del Congreso, y que se hagan las observaciones que hizo el señor gobernador, porque realmente si se acatan esas correcciones o esos vicios que hay en la ley, pues realmente eso es lo que queremos. Todos los ciudadanos quisiéramos que las leyes fueran perfectibles o son perfectibles. Entonces, no estamos en contra del veto, sino que se hagan las correcciones por parte del Congreso y que se publique la ley para que también ya tengamos el complemento, ¿no? Que repito, eso no nos exime de que nosotros podamos seguir operando o funcionando como consejo, aún sin esa ley, porque el transitorio dice que en tanto no se publique, seguiremos operando con la ley que se encuentra vigente. Esa es por una parte. La otra, yo veo los amparos, que es la parte que nosotros estamos ciertos, sí, de que debe de hacerse de una manera legal. Afortunadamente en nuestro país todo es documental, todo es legal, se basa en documentos, y lo que nosotros hemos hecho es basado en información que tenemos, en hechos y datos, como podríamos decir, porque inclusive tengo aquí enfrente la convocatoria o la solicitud que le hicimos al maestro Bolaños para que convocara al comité. Entonces, tenemos todos los documentos que nos amparan nuestro actuar, y entonces por eso que concluimos, bueno, ¿cuál es la razón por la que se oponen los integrantes del comité coordinador y el secretario técnico para que convoque a los integrantes de ese comité coordinador? Entonces, yo creo que la resolución de los amparos son los que nos darán ya luz, tanto a nosotros como Consejo de Participación Ciudadana,
como a los integrantes del comité coordinador. Creo que esa va a ser la parte que ya resuelva de manera pues ya definitiva esto, ¿no? Ojalá fuera en el corto plazo, para que ya nosotros como Consejo de Participación podamos ya asumir nuestras funciones de manera plena. Digamos que ahorita están como enfrascados en esta situación, pero así como comité, ¿cuál es el nombre del comité? Consejo de Participación Ciudadana contra Corrupción. No, del sistema estatal. Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Ustedes, o sea, lo que voy es que si han tenido conocimiento, porque me acuerdo como el comité o el Consejo de la Defensoría, pues hacía análisis de casos de derechos, de violación de derechos humanos. En este caso, ustedes como comité, como consejo, han tenido como acceso a estos análisis, o han hecho esos análisis, se han juntado ustedes para decir, aquí hay más corrupción, aquí no, estos son más corruptos que los otros, o tal vez esa sea la función de este consejo. No sé cómo ustedes. Bueno, no lo hemos hecho porque precisamente por eso es la función o el papel del comité coordinador, revisar todos esos asuntos, pero de manera colegiada, es decir, de manera como propio el consejo no lo puede hacer. Nosotros podemos hacer recomendaciones o exhortos, pero tienen que ser comentados o avalados por el comité coordinador también, que son los que, ese comité es el que le da sustento en ese combate a la corrupción precisamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo una parte, pero comentaba hace un momento. Es el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, artículo 120 de la Constitución Mexicana, con lo cual surge el comité coordinador y surge el Consejo de Participación Ciudadana. ¿El comité coordinador quién lo forma? Ya como para aclarar este punto. Esos son los que conforman el comité coordinador. Caray. Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado, Secretaría de la Contraloría, Transparencia Gubernamental, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Fiscalía Especializada del Combate con la Corrupción, Consejo de Participación Ciudadana y Órgano Garante de Acceso a la Información Pública. Y el Consejo de Participación Ciudadana con una comisión ejecutiva que pertenece a la Secretaría Ejecutiva. Entonces digamos que todos estos entes son los que no conforman el comité coordinador. Y son los que no quieren ahorita al consejo, que básicamente están, que preside este comité coordinador. Que son básicamente los que están ahorita boicoteando el consejo. Así es. Son todos estos entes. Boicoteando al consejo. Okay. El comité coordinador lo preside la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que en este año soy yo, y es lo que no han permitido, por eso también he acusado violencia de género. ¿Por qué? Porque no me dan un fundado y motivado el por qué no puedo acceder al comité coordinador. He solicitado en diversas ocasiones se haga una reunión, una sesión, y no lo han hecho y no lo van a hacer, ¿de acuerdo? Y no le dicen por qué. Diversas situaciones argumentan, ninguna de fundamento legal. Ok, entonces digamos que esta actitud de este ente que es enorme, ¿no? Que es enorme y que congrega pues básicamente a todos los posibles entes y dependencias involucrados en el combate a la corrupción en el Estado. El que les estén o que estén practicando este tipo de boicot, digamos, contra el Consejo de Participación Ciudadana, tiene como propósito el boicotear en ese sentido pues la transparencia, ¿no? Así es. Demorarla. No hay combate a la corrupción. Ok, o sea, digamos, aprobar la ley pero no hacer nada. Porque por eso participan estos órganos. Por un lado, esta transparencia para que la información relacionada con obra pública, con pago de servicios, con pago de horarios, etcétera, se transparente. Está la Fiscalía, que es la encargada de investigar los delitos. Está por un lado, está la Secretaría de la Contraloría, que también realiza auditorías internas a los órganos de la dependencia del gobierno del Estado, que también es opaca en el sentido. Y está el tribunal ya cambió, ¿no? Es el tribunal antes era el tribunal de lo contencioso, ¿no? Pero ese también tiene que ver sobre todo con faltas administrativas dentro de la función pública, ¿no? Y está el Consejo de la Judicatura, que tiene que ver con el Poder Judicial. En fin, se supone que, pero por ejemplo, a tantos años de creado el comité, en ese periodo solo emitió una recomendación que sí es una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana.
Ok, pues entonces digamos que es pues que este gobierno con este tipo de cuestiones pues como que transparenta, pues que no ha sido transparente y nunca lo va a hacer. Bueno, eso es una opinión personal, claro, no es de aquí los consejeros presentes. Pero bueno, exactamente, pues ya para ir como finalizando también, ¿qué viene en esta lucha, no? Porque en octubre usted deja el cargo. Sí, en octubre. Y usted en 4 años. 4 años, entonces usted se va a quedar 4 años Sí. con esto. Sí, Bueno, sí. ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Viene esta demanda penal que nos acaban de comentar. Está pues ya además está pues el cambio de gobierno que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué viene en esta búsqueda? Tengo la confianza en que una vez que pasa esta cuestión electoral, cambien las cosas. Tengo mucha fe en que van a cambiar. ¿Por qué? Porque el preentrada, como le comenté al maestro del Contralor, en febrero él y yo ya no vamos a estar aquí, porque en febrero que me reuní con él le dije, déjenos trabajar, en febrero usted y yo ya no vamos a estar aquí, yo me voy en octubre, usted se va en diciembre, déjenos trabajar, déjenos demostrar lo que traemos. Tenemos en mente capacitar a municipios. ¿Por qué? Porque a título personal considero que la prevención es fundamental en los hechos de corrupción. Si ahorita llegaron autoridades municipales nuevas, si los capacitamos en lo que es la corrupción, en los temas de transparencia, en los temas de rendición de cuentas, vamos a rendir tanto ellos como nosotros mejores resultados en beneficio de la ciudadanía. Pretendemos en este corto periodo que tengo de aquí a octubre, de con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y otras universidades en las que estamos buscando el acercamiento, ver la posibilidad de integrar la cátedra de estos temas en su currículo. ¿Por qué? Porque recordemos que la corrupción no atañe a 1, 2, 3 profesiones, es universal. Entonces, que nuestros jóvenes, que nuestros preparatorianos conozcan lo que es la corrupción, conozcan que tienen herramientas al alcance de las manos para denunciar esta corrupción. Porque muchos lo ignoran, ¿qué es el sistema? En tantos años que, como bien dice Juan Carlos, está el sistema, no ha dado resultados. Si tú te sales y entrevistas a determinadas personas en la calle, no saben qué es el sistema ni para qué sirve. Simplemente lo ven como una manera de seguir gastando los recursos públicos. Y ese es un grave error que cometen los servidores, el no comprender o no aceptar que los recursos que manejan son públicos y que tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Por qué? Esos recursos públicos llegan a través del pago de los impuestos de todos los ciudadanos, no son recursos de la bolsa de cada servidor. Esa es la situación. Este pensamiento traemos, afortunadamente mis compañeros consejeros estamos todos en la misma línea, queremos combatir la corrupción pero de manera real. Y creo que ese fue el gran pecado que carga este consejo por el cual hemos tenido tanto obstáculo. Tantas cuestiones, nos acusan de usurpación de funciones, Bolaños nos ha acusado a una compañera en especial han estado acosando, porque es esposa de un periodista. Pero son cuestiones que, como le comenté en su momento al Contralor, son cuestiones separadas, son cuestiones aparte. O sea, debemos de comprender que ella como mujer tiene la libertad de decidir, y de participar. De participar. Ahora ella participó en una convocatoria, cumplió los requisitos, no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿sí? Más sin embargo, sí hemos tenido muchos problemas y yo lo tomé como una amenaza, que nos iniciaron indagatorias y como le dije, adelante, yo no te oculto nada. Ahorita a estas fechas yo estoy segura que ya revisaron y recontrarrevisaron toda mi trayectoria. Yo no he incurrido en ningún delito, nunca me han iniciado procedimientos, nunca he resultado con una inhabilitación, con nada. Mi carrera profesional afortunadamente ha sido limpia, tengo la cara y las manos limpias y se lo dije al Contralor, pueden investigar y todo. Si creen que por el hecho de que inicien una indagatoria, adelante, pueden llegar hasta detenerme, no hay ningún problema, porque como no hay elementos me tienen que dejar en libertad. O sea, es lo que ellos no quieren comprender y no es el retarlos, no, es simplemente el que como servidores públicos hagan lo que la ley les manda y nos permitan como Consejo de Participación Ciudadana trabajar, que dejen de ser un obstáculo. Ok. Consejero, ¿algo para cerrar? Sí, yo quisiera concluir solamente mencionando que de acuerdo al índice internacional de transparencia, en nuestro país
ubica en el lugar número 124 de todos los países del mundo. Estamos abajo de la media nacional, que es de 50 puntos. Estamos muy por abajo. Entonces, yo me he cuestionado, ¿por qué nuestro país no puede avanzar en esa lucha contra la corrupción? Sí tenemos las leyes, tenemos reglamentos, tenemos una normatividad que está muy bien diseñada, está bien los sistemas. El problema son los funcionarios, la gente que se resiste a acatar o a tener buenas prácticas. Siempre se incurre en malas prácticas. Entonces tenemos que... Porque no quieren dejar de ser corruptos. Sí, así es. Entonces tenemos que erradicar o comenzar a erradicar las malas prácticas de los servidores públicos, porque es ahí donde radica la fuente de la corrupción, cuando los servidores públicos incurren en esas malas prácticas. Ahora, no son todos los servidores públicos, hay servidores públicos que hacen muy bien su trabajo, son muy profesionales y que también aportan para que el país o los estados o las dependencias operen correctamente. Pero cuando hay servidores públicos que fomentan o que toleran o inclusive que practican esos actos de corrupción o esas malas prácticas, pues es cuando entonces se va replicando y se va haciendo más grande esto. Antes era muy fácil detectar actos de corrupción porque eran uno a uno, ¿no? Personas, el soborno, el cohecho. Pero últimamente los actos de corrupción se han ido sofisticando mucho y lo que ahora se convierten en redes de corrupción. Cuando hay servidores públicos coludidos y que se hace de una manera silenciosa y de una manera no visible, ¿no? Y eso es muy difícil de detectar, es muy difícil luchar contra eso. Sin embargo, es contra lo que tenemos que estar luchando y contra esas malas prácticas para que se pueda erradicar o ir disminuyendo ese impacto que tiene en nuestro país, en la misma ciudadanía. Carlos, ¿algo que decir? No, pues sería todo. Algunas gracias por venir al programa y nada más para cerrar, hay denuncias por los dos lados y veremos qué sucede en los próximos días o meses respecto a... ¿Cómo denuncias por los dos lados? Porque como dijo, les empezaron a buscar indagatorias por usurpación de funciones, ¿no? Sí, según el Contralor y lo tenemos entendido que el fiscal ya inició indagatorias por usurpación de funciones, inició indagatorias contra el Consejo y contra la Comisión de Selección. Y de este lado pues ya hay denuncias por la obstrucción, ¿no? Así está. Y pues nos vemos obligados a denunciar. Y bueno, creo que uno de los problemas del país, yo en eso sí coincido con el presidente López Obrador, es la corrupción, ¿no? Entonces, pues uno esperaría que un sistema así, que además cuesta, pues empezara a dar resultados, ¿no? Cuesta bastante. Y bueno, ya para comentario final, para el próximo horizontal, el domingo hay elecciones y se avisaron conflictos, sobre todo en los municipios del mismo de Tehuantepec. Pues a ver si ahorita tienes compromiso. ¿Sí? Pues tienes que ir ahorita ya. No. Bueno, ahorita vemos, a ver si nos aventamos un horizontal, porque ya vamos a ir una semana sin horizontal. Ya me siento mal. No, bueno, pues gracias por vernos y pues sí tengamos presentes estos temas y como el mismo gobierno, un gobierno que por cierto, por eso tenemos que hacer el horizontal. Hoy se anuncia un gobernador de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat, anuncia que se va a ir de gira a promocionar Oaxaca. Entonces uno dice, ay cabrón, bueno, dice, ay cabrón, ¿no?